Saludos hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Javier Prado. Les saluda el pastor misionero Jorge Marzano, a quienes algunos de ustedes conocen, junto con mi familia, mi esposa Jackie, mis hijos Rebeca, Giuseppe, Giacomo y Graciela. Para los que no nos conocen, somos una familia misionera que vino acá a Oxapampa hace 4 años para servir al Señor en los pueblos, apoyando la labor de la pequeña iglesia local de la zona, especialmente las iglesias rurales, con capacitación, estímulo y enseñanza bíblica. Además de predicar el Evangelio y empezar iglesias en donde Cristo no está siendo predicado. Por favor, hermano, ya sea que nos conozcas o sea primera vez que sabes de nosotros, te pido en el nombre de Jesucristo que puedas orar por la familia Marzano Morales, misioneros aquí en Oxapampa. Hace muchísimos años ya que no estamos con ustedes, pues como algunos recordarán, hace muchos años atrás nosotros congregábamos en su congregación. Éramos parte de la membresía y disfrutamos mi esposa, mi familia y yo tanto ese tiempo que hasta ahora lo recordamos y damos gracias a Dios por la fidelidad que Dios ha tenido para con ustedes. Y justamente en estos 41 años de aniversario que están celebrando hoy, nos unimos a esa alegría, a esa celebración de la gracia de Dios para con ustedes durante todos estos 41 años. Y deseamos que Dios siga añadiendo gracia sobre gracia a toda su congregación. Hermanos, es para mí un honor poder compartir hoy con todos ustedes la palabra del Señor. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias, Pastor Rubén, por invitarme a compartir la palabra para esta fecha. En nombre de mi familia, deseamos que Dios los bendiga muchísimo. Ahora, hermanos, permítanme pasar al mensaje correspondiente a este día. Y dado que están cumpliendo 41 años, que son bastantes, y aún muchos más por venir, hay algo que quisiera recordarles en este mensaje hoy, y es el propósito de por qué somos iglesia, el propósito del por qué Dios nos ha hecho su santa iglesia, cuerpo de Cristo. Y es que corre el peligro de que al pasar los años olvidemos el propósito por el que hemos sido formados, creados y establecidos en este mundo. Ese propósito nunca debemos olvidarlo. Pasen los años que pasen, siempre debemos tener en claro la razón por la que somos iglesia de Jesucristo. Pido a Dios en oración que por medio de su palabra predicada hoy pueda recordarles y mantenerles vivo el pensamiento de que en estos 41 años que están cumpliendo sigan teniendo el mismo propósito de honrar y glorificar a Dios en todas las cosas que hagan. Así que acompáñenme en esta reflexión. Actualmente, hermanos, cuando se habla del propósito de la iglesia, es común escuchar terminología como la visión, misión de la iglesia. Esta es una terminología común, pero común en el mundo empresarial. Pero pienso que para que la iglesia entienda mejor su propósito, es mejor tener una terminología mejor enfocada y bíblicamente especificada. Dicho de otra manera, el propósito de la iglesia debe leerse como se lee en la Biblia y no como se habla en el mundo empresarial. En la Biblia, el propósito de la iglesia puede enfocarse en 2 sentidos. Uno, en relación con el mundo, y otro, en relación consigo misma, es decir, la iglesia. Teniendo en cuenta este doble enfoque, es que recién se puede formular una declaración de propósito bíblica y suficientemente abarcadora.
No es lo más importante que la declaración de propósito sea estilísticamente bien formulada, atractivamente bien expresada o diseñada como las empresas diseñan su visión, misión. Lo más importante es que sea bíblica y terminológicamente correcta. Una adecuada declaración de propósito en toda iglesia que se precie de bíblica, por lo menos, incluirá 3 convicciones congregacionales irreemplazables e indefectibles. Pero antes de ver estas 3 convicciones en el propósito de toda congregación, veamos los 2 sentidos en los que se deben considerar una declaración de propósito de la iglesia. El primero es en relación con el mundo y el segundo en relación consigo mismo. En relación con el mundo, ¿cómo se relaciona el propósito de la iglesia con el mundo en el que vivimos? Y es que la Biblia declara expresa y llanamente que la iglesia existe para exhibir la sabiduría y la misericordia de Dios en este tiempo en el que vivimos. Dice Efesios 3:10, y leo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, pues, exhibe la sabiduría y misericordia de Dios. Ese es su propósito en relación con el mundo. La iglesia exhibe la sabiduría y misericordia de Dios por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. Primera de Pedro 2:9 dice, y leo, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y note lo que sigue, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Resalto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es, anunciar a Jesucristo como Salvador, dicho en otras palabras. La proclamación que hace del Evangelio la iglesia, entonces, lo hace para que los pecadores de todos los trasfondos étnicos, es decir, de todo linaje, lengua, pueblo o nación, puedan ser rescatados del dominio de las tinieblas e introducidos al reino de Dios. Incluso, el Evangelio es predicado para que una nación en particular, la nación de Israel, que paradójicamente es incrédula, pueda ser provocada a celos y al arrepentimiento con el fin de que en algún futuro tiempo ésta pueda ser salva totalmente. Así, el propósito en relación con el mundo es bastante claro: predicar a Jesucristo en todo el mundo. No hay otro. El segundo enfoque tiene que ver en relación consigo misma, con la iglesia. Vimos el propósito en relación con el mundo. Ahora veamos el propósito en relación consigo misma. Esto significa que los miembros del cuerpo de Cristo tienen un propósito para con la misma iglesia. También se puede decir que los miembros de una congregación guardan una relación de propósito con la iglesia misma. O dicho de otra manera, la relación que tienen los miembros con la iglesia es una que tiene propósitos específicos. Uno de esos propósitos de los miembros para con la iglesia es, escuche, de asegurarse, darle a Dios la gloria en todo lo que hacen. En otras palabras, nuestra común responsabilidad como miembros delante del sumo pastor de la iglesia, Jesucristo, es glorificar a Dios en todo. Este es el propósito supremo de la iglesia, el glorificar a Dios. De nuevo,
El propósito de la iglesia con relación a sí misma es asegurarse de que en todo y en todo glorifiquemos a Dios. Ahora bien, surge una pregunta práctica. ¿Cómo glorifica a Dios una iglesia bíblica? Lo hace por medio de asegurar 3 grandes áreas de ministerio en su vida congregacional. Repito, ¿cómo glorifica a Dios una iglesia bíblica? Lo hace por medio de asegurar 3 grandes áreas de ministerio en su vida congregacional. Por ejemplo, una iglesia bíblica glorifica a Dios mediante, primero, la edificación activa de sus miembros en la vida de fe. Es decir, que antes de enfocarse en los que no son miembros, prioriza en los que sí lo son. La razón primordial de su ministerio son los creyentes miembros de la iglesia local y no los incrédulos. Los incrédulos mundanos de la comunidad local donde geográficamente se ubica la iglesia no son su prioridad. En términos de relación consigo misma, su prioridad es la edificación de los miembros. Aun cuando los incrédulos son el objeto de nuestra evangelización. Así que la iglesia bíblica glorifica a Dios cuando considera esta área de ministerio en su vida congregacional, la edificación prioritaria de los que son miembros de la iglesia. Segundo, la iglesia glorifica a Dios también en la enseñanza fiel de la palabra de Dios. La enseñanza bíblica es más que enseñar lecciones sacadas de un buen libro evangélico escrito por algún prominente evangélico. La enseñanza bíblica es más que repetir las lecciones de un libro de moda evangélico y enseñarlo desde los púlpitos. Es más que enseñar un buen sermón con sanos consejos pastorales y reflexiones estimulantes. Es más que enseñar solo por medio de películas, teatros o canciones cristianas. Es mucho más que eso. Enseñar la palabra de Dios es mucho más exhaustivo y profundo que todo lo antes mencionado. Aun cuando todo lo antes mencionado podría tener su lugar en los diversos ministerios de la iglesia, no obstante, no son exhaustivamente la enseñanza de la Biblia. Enseñar la palabra de Dios es, pues, estrictamente hablando, enseñarla palabra por palabra, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, toda la Biblia. Así pues, enseñar la Biblia es enseñar todo el consejo de Dios para sus hijos siempre. Eso es prioridad en una iglesia que glorifica a Dios siendo responsable consigo misma. Tercero, la iglesia glorifica a Dios mediante la observancia regular de las ordenanzas, tales como el bautismo y la Santa Cena. La práctica de las ordenanzas son más que una parte de la liturgia eclesiástica acostumbrada. Son el mandato de Cristo para su iglesia. Son sagrados. Cuarto, la iglesia glorifica a Dios mediante el fomento de la comunión entre todos los creyentes. Note este último punto. La iglesia glorifica a Dios mediante el fomento de la comunión entre los creyentes. Algo tan descuidado en estos tiempos, hermanos, donde las iglesias se pelean entre ellas y dentro de una misma congregación los miembros están peleados. Una iglesia que está envuelta en pleitos no glorifica a Dios y por tanto no es responsable consigo misma, según Dios se lo ha ordenado. Respecto a este cuarto punto de mantener la comunión en sus miembros, dice Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, así, Hechos 2, 42, 47, y leo:
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note algo en el verso 42, la frase que dice en la segunda línea, en la comunión unos con otros. Una iglesia debe mantener comunión unos con otros, siempre para glorificar a Dios. Esa es su responsabilidad consigo misma. Deben preocuparse de mantener una buena relación entre los miembros. Pero téngase en cuenta que la comunión que glorifica a Dios es la que se basa en la verdad bíblica y el amor cristiano que es común a todos los que tienen una misma fe en Jesucristo. No es comunión con los incrédulos visitantes, es comunión con los creyentes miembros. Una santa y sana comunión entre los miembros de una iglesia local como los miembros en general del cuerpo de Cristo. Por último, la iglesia glorifica a Dios mediante la proclamación valiente de la verdad del Evangelio a todos los perdidos. No es una iglesia que se avergüenza de evangelizar al vecino o a la vecina, o salir a las calles a predicar el Evangelio, o hablarle a cualquiera del Evangelio, sino que es una iglesia representada en sus miembros, valiente, proclamadora del Evangelio. Sin duda, una iglesia que no evangeliza, por el contrario, no glorifica a Dios. De la misma manera, cristianos que no proclaman el Evangelio no glorifican a Dios. En resumen, la iglesia tiene funciones y deberes que están en relación con el mundo y consigo misma. Su relación es de doble propósito, podríamos llamar. Y si es así, por tanto, la iglesia cristiana debe mantener fielmente una correcta relación en ambos sentidos. Fallar en un sentido es también fallar en el otro. Mantener una relación responsable consigo misma también demanda mantener una relación responsable para con el mundo, según Dios nos lo ha enseñado por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Recuerden, Dios es glorificado o deshonrado en todo lo que hacemos como iglesia. Ahora bien, continuando con el propósito de la iglesia y habiendo visto la doble relación de propósito que tiene la iglesia respecto al mundo y consigo misma, podríamos bosquejar su propósito en tres claras convicciones que son indefectibles e irreemplazables en toda declaración de propósito de cualquier iglesia que se precie de bíblica. El primero, exaltar a Dios. El segundo, edificar a los creyentes. Y el tercero, evangelizar a los perdidos. La puesta en práctica de estas tres convicciones cumplen cabalmente el propósito de la iglesia en relación con el mundo y consigo misma. Veamos pues el primero, exaltar a Dios. La primera convicción que lleva a cumplir el propósito bíblico para la iglesia es exaltar a Dios. Debemos estar siempre conscientes de que Dios es celoso de su gloria. Él y solo Él quiere ser glorificado en todo lo que se haga en la iglesia. No quiere que los pastores se ganen reputación a costa de su gloria. No quiere que los maestros excelentes de escuela dominical se ganen la reputación que solo a Dios
se le merece toda gloria. No quiere que nadie se gane algún elogio en la iglesia, cuando todo elogio es para Dios. Exaltar a Dios es la prioridad máxima en todo lo que se hace en la iglesia, en todo lo que tú y yo hacemos, en todo ministerio, en toda actividad. Desde limpiar las bancas, preparar comida, dar clases de escuela dominical, predicar, todo eso debe dar gloria a Dios y estar preocupado en exaltar a Dios. Mira lo que dice Isaías, capítulo 43, versos 6 y 7. Isaías 43, versos 6 y 7, y leo. Diré al norte, habla Dios, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Escuchaste lo que dijo al final Dios? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto significa que aún la salvación fue dada para la gloria de Dios, antes que para librarnos del infierno. Luego, en Isaías 48, versos 9 al 11, Isaías 48, versos 9 al 11, dice así, y leo. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Verso 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Resalto algunas expresiones aquí. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía, la reprimiré, para no destruirte. Al final decía, y mi honra no la daré a otro. En la segunda línea del verso 11, por amor de mí mismo lo haré. Todo está enfocado en Dios. Dios todo lo ha enfocado para su gloria. Su prioridad, en otras palabras, su prioridad máxima, no eres tú ni yo, es su gloria. Dios quiere que solo Él y nadie más que Él sea glorificado en absolutamente todo. Por lo tanto, en la iglesia, el deseo de glorificarlo y exaltarlo debiera ser la mayor ambición de todas las cosas que se hacen en la iglesia. Esto libraría de todo tipo de egoísmos ministeriales, porque la ambición de todos los que sirven en la iglesia debe ser glorificar a Dios. La ambición de cada miembro de la iglesia debe ser que el Dios de esa iglesia sea glorificada. Primera de Corintios 6:20 dice, Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Luego, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De otra manera, por cuanto hemos sido salvos por la gracia de Dios, glorifiquemos a Dios. Es lo que enseña Primera de Corintios 6:20. Una iglesia fiel, entonces, consecuente con su propósito, debería concentrarse en agradar a Dios antes que a los caprichos de los miembros, o peor aún, agradar a la comunidad mundana que la rodea. Esta no es su prioridad. Lo que estoy diciendo es que la prioridad de la iglesia no es agradar al mundo sacrificando el culto, la liturgia, la enseñanza y la adoración al Señor. La iglesia está para agradar a Dios y no al mundo. Al mundo nunca le va a gustar una iglesia verdaderamente bíblica, porque lo que es según Dios es desagradable para el mundo que está en enemistad con Dios. De modo que es hasta insensato querer hacer que al mundo le agrade a Dios, porque el mundo no se agrada de Dios, a menos que Dios los transforme, les dé un nuevo corazón, un nuevo entendimiento, un nuevo ser. No encontrarán agrado alguno en las cosas santas en Dios mismo. Por otro lado,
En lo que respecta a los miembros, la iglesia ha sido redimida para que los creyentes puedan glorificar a Dios sirviéndose mutuamente. También exalta a Dios cuando su vida colectiva como la individual proclaman en testimonio de vida y enseñanza verbal las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra forma en que la iglesia exalta a Dios es mediante la alabanza y adoración. Por tanto, cuando la iglesia se reúne, la adoración debería ser la prioridad suprema. ¿Y en qué consiste la adoración, hermano? La adoración consiste en atribuirle a Dios la honra que Él merece, declarar su gloria en palabras de alabanza y entonarle himnos, salmos y cánticos espirituales de una forma majestuosa, decorosa y honrosa, en donde aún la música misma debe ser influenciada por los atributos del objeto a quien se dirige. Un Dios majestuoso merece una música majestuosa. Un Dios majestuoso merece una alabanza majestuosa. Un Dios majestuoso, de verdad, merece una proclamación en espíritu y en verdad. Además, continuando, la adoración que Dios quiere de la iglesia consiste también en actos de obediencia. Mira lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración a Dios, repito, consiste en actos de obediencia por parte de la iglesia. La segunda convicción, avanzando entonces, y habiendo visto que la primera convicción que lleva a cumplir el propósito bíblico de la iglesia es glorificar a Dios. Ahora, la segunda convicción que lleva a cumplir el propósito de la iglesia es edificar a los creyentes. En 1 Corintios capítulo 14, Pablo describió una reunión típica de la iglesia primitiva con estas palabras, y cito, en el verso 26 de 1 Corintios capítulo 14, que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Y termina diciendo el apóstol en este verso 26, capítulo 14, todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Dicho contextualmente, desde la música, las alabanzas y todo tipo de ministerio que se realice en la iglesia, debe tener el propósito de edificar a la iglesia. Y esto no es sinónimo de entretener a la iglesia. No, edificar a la iglesia es la prioridad. De manera similar, instruyó el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica con las siguientes palabras, y cito, anímense y edifíquense unos a otros, tal como vienen haciéndolo. Repito, anímense y edifíquense unos a otros. Fue lo que Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica y en su primera carta, capítulo 5, verso 11. Entonces, en estas y muchas otras referencias, la edificación es la actividad central del ministerio cristiano. Toda actividad realizada en la iglesia tiene que cumplir un propósito didáctico que lleve a la iglesia a su crecimiento, madurez. Dios espera que la iglesia sea edificada, así como los padres esperan que sus hijos recién nacidos crezcan al pasar los años. Dios espera que su iglesia, crezcan al pasar los años. 41 años, hermanos de Javier Prado. ¿Cuánto han crecido?
cuán maduros son respecto a cuando tenían 20 años de fundados. Pueden decir que hoy, a los 41 años, son mucho más maduros que lo que eran hace 20 años atrás. Ese sería el orden natural y espiritual que Dios espera. Por el contrario, no es la voluntad de Dios que la iglesia sea un centro de entretenimiento cristiano o un lugar de mera reunión social. Cualquier ministerio o actividad que se desarrolle, les recuerdo, tiene que ser de edificación. Y para que sea de edificación, tiene que ser según los lineamientos bíblicos para la vida de la iglesia. Cualquier otra cosa solo ocasionará estancamiento o, peor aún, destrucción espiritual. Ahora bien, la edificación solo se da por medio de la proclamación de la Biblia como regla de fe y práctica, que es la única que tiene poder para sobreedificaros. La edificación que está basada en la enseñanza bíblica no se puede dar si no hay en la iglesia maestros de la Biblia, hombres piadosos e instruidos en las Escrituras. Justamente para aliviar esa necesidad es que Dios ha dado hombres dotados a la iglesia para que puedan enseñar capazmente las santas Escrituras al pueblo. De esto nos habla Efesios 4, 11 al 12. Efesios 4, 11 al 12 que leo. Y él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el verso 12 señala el propósito por el que Dios constituyó a estos hombres dotados para funcionar en la iglesia en sus funciones respectivas. El propósito es, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito es para perfeccionarte a ti y a mí, para perfeccionar a los miembros de la iglesia, por ende, a la iglesia misma. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que crezcan más y más. Este es el propósito de los maestros de la Biblia en toda iglesia. Por esa razón Dios ha constituido hombres dotados para enseñar en la iglesia. Por cierto, por ellos debe preocuparse la iglesia. Por ellos debe orar la iglesia y ayudar la iglesia a sus pastores para que estos tengan tiempo suficiente para dedicarse al estudio de lleno de las Escrituras, y así cuanto más conocimiento puedan adquirir ellos, mayor conocimiento impartirán a la iglesia. Ahora, avanzando, la edificación de los creyentes no estará completa si los miembros mismos de la congregación no ejercen ellos mismos sus dones particulares concedidos gratuitamente por Dios. Dios ha concedido dones a todo hijo suyo. Cada miembro de la iglesia que verdaderamente es cristiano tiene al menos un don. Primera de Corintios 12:7 dice así: pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y Primera de Pedro 4:10 leemos: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Note esto en Primera de Pedro 4:10, como empieza el versículo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada miembro de la iglesia es responsable de ministrar a su hermano o hermana con el don que ha recibido. Muchas veces el problema de la iglesia es que los miembros no son responsables para con sus otros hermanos. No se preocupan en lo que Primera de Pedro 4:10 dice. Dios no quiere miembros inactivos en su iglesia.
todos deben estar activos. Todos deben estar sirviéndose unos a otros, amándose unos a otros, exhortándose unos a otros, enseñándose unos a otros, ayudándose unos a otros, ministrándose unos a otros. Es lo que Dios espera, porque es parte del propósito de la iglesia. No esperes que otros te ministren. Tú ministra a tus hermanos. Aún más, si en la iglesia hay buena enseñanza bíblica y los creyentes son miembros activos en los diversos ministerios de la iglesia, pero, repito, no son obedientes a los mandatos específicos de Jesús para la vida comunitaria de amor en la iglesia, entonces la iglesia decaerá vertiginosamente. Pueden enseñar bien, pueden estar ocupados en muchos ministerios, porque les gusta desempeñarse en esos ministerios. Puede alguien estar enseñando escuela dominical de niños porque le gusta el trabajo con niños, porque se siente realizada haciendo ese ministerio. Pero, con todo, si no amas a tus demás hermanos, si no te preocupas por todos tus hermanos, no solo por tu ministerio o por la gente a quien se enfoca tu ministerio, sino por toda la iglesia, si no te preocupas por tus otros hermanos, en obediencia a los mandamientos de Cristo que se resumen en el unos a otros de la Biblia, la iglesia no se desarrollará. Su vitalidad se perderá y su edificación se estancará. Los mandatos de Jesús para todo aquel que lo predica son: amaos unos a otros, exhortaos unos a otros, enseñaos unos a otros, ministraos unos a otros, ayudaos unos a otros, en unos a otros de la Biblia. Cuando una iglesia entonces está siendo edificada, sucede que el evangelio que predica y la doctrina que enseña se transforman en hechos visibles y verificables para todo el que la observa. Porque no solo predica un mensaje, sino que practica el mismo mensaje. De esta manera, el mensaje del evangelio en la iglesia evangélica demuestra ser poderoso a razón del cambio que opera en la vida de todo aquel que lo predica. Esta es una iglesia verdaderamente influyente para todo el que la ve, tanto por dentro como de afuera. Prosiguiendo entonces, la tercera convicción que lleva a cumplir el propósito de la iglesia bíblica. Hemos visto hasta el momento dos. La primera convicción que lleva a cumplir el propósito bíblico de la iglesia es glorificar a Dios. La segunda convicción, dijimos, edificar a la iglesia. Y la tercera convicción que lleva a cumplir el propósito bíblico de la iglesia es evangelizar a los perdidos. La iglesia que busca glorificar a Dios pondrá todo su esfuerzo en predicar el evangelio para que Dios sea glorificado cada vez más por más personas en todo el mundo. Además, es un mandato del Señor Jesús, el sumo pastor de la iglesia, que prediquemos el evangelio a toda criatura, en todo lugar, en todo el mundo. Todos conocemos muy bien Mateo 28, versos 18 al 20, donde Jesús señala que la verdadera evangelización implica hacer discípulos. Esto no se trata de buscar meros adeptos para la iglesia evangélica. Tampoco se trata de convencer intelectualmente a los incrédulos de la relevancia del mensaje evangélico. Es mucho más que eso. Ni mucho menos se trata de persuadir a las gentes a hacer meras decisiones para convertirse en cristianos, porque uno no se hace cristiano, sino que eres hecho cristiano. Dios te hace su hijo o su hija por darte nueva vida. Dios te hace cristiano y Él mismo te añade al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nadie puede convertir a otro en cristiano. Eso es obra de Dios. Mira, dice Hechos capítulo 2, verso 47, algo muy importante.
Hechos 2:47, que no debemos perder de vista cuando pensamos en la membresía de la iglesia. Hechos 2:47 dice, y leo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto eran los discípulos en la iglesia primitiva. Continúa diciendo el verso 47. Y el Señor, presta atención a esto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Según Hechos 2:47, ¿quién es el que añade miembros a la iglesia? ¿Quién es el que añade gente a su iglesia? Dios. Es obra de Dios, porque la salvación, que es la que te introduce al cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, es exclusiva obra de Dios. Luego, cuando los pecadores responden con fe al mensaje del Evangelio y Dios los salva, tienen que ser iniciados en la iglesia por medio del bautismo y el discipulado. Esto último sí es responsabilidad de la iglesia para con el nuevo creyente. Ahí sí podría decirlo, es nuestra obra, trabajar con ese nuevo hermano o hermana que Dios nos está entregando para discipularlo. Posteriormente, cuando el perdido o incrédulo es regenerado o salvado, pasa a convertirse en un testimonio vivo del Evangelio ante el mundo en el que antes pertenecía. Así, este nuevo creyente empieza a ser un portavoz del Evangelio o, metafóricamente hablando, un pescador de hombres para guiarlos al encuentro con Jesús, su Salvador. Y de pronto tenemos un nuevo evangelista que antes era un incrédulo, pero por la gracia de Dios fue salvado y por la misma gracia de Dios fue estimulado a predicar a otros de aquel que los salvó. Esa es tu experiencia y mi experiencia. Esa es la experiencia de la iglesia. Por eso está en total razón el mandato para la iglesia de evangelizar a todos los perdidos. En concreto, hermanos y hermanas, un nuevo discípulo es también un buscador de nuevos discípulos para su Señor. Esto era lo que justamente sucedía en las iglesias primitivas. El hacer discípulos debe ser el anhelo celoso de toda iglesia que se precie de evangélica el día de hoy. El Nuevo Testamento presenta la evangelización como responsabilidad no solo de uno, sino de todos. Recuerde, el Nuevo Testamento manda a evangelizar a los líderes primero. 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, le dice Pablo al pastor Timoteo. Cumple tu ministerio. Pero no se queda ahí el Nuevo Testamento, sino que también manda a evangelizar a todos los cristianos individuales con la misma responsabilidad que los pastores. Pues dice 1 de Pedro 3:15, y leo 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto se lo dice Pedro, o lo dice el Nuevo Testamento, a todos los creyentes. En otras palabras, a todos los creyentes les está diciendo el Nuevo Testamento, evangelicen. Y además, no solo es responsabilidad de los líderes, no solo es responsabilidad de los miembros evangelizar, sino también que es responsabilidad de la iglesia en su conjunto. Primera de Pedro 2:9, leemos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Están anunciando las virtudes de aquel que hace 41 años los llamó para su gloria. Por tanto, hermanos,
Los líderes, junto con los miembros de la iglesia, son responsables de evangelizar a los perdidos. Esta responsabilidad no recae más en unos que en otros, sino que es responsabilidad conjunta y equitativa. Dicho de otra forma, en la iglesia todos son responsables de evangelizar a los perdidos, a las visitas, al vecino incrédulo. Pero si una iglesia no evangeliza a los perdidos, experimentará un estancamiento y declive tal que perderá toda su luz o influencia en la sociedad en la que se le ha mandado ser sal de la tierra. Para terminar, resumiendo este sermón, será suficiente que recordemos que el propósito de la iglesia se puede expresar en 3 declaraciones concretas e indefectibles: exaltar a Dios, edificar al creyente y evangelizar al incrédulo. O se puede formular en una sola declaración, y es este: el propósito de la iglesia es edificar al creyente y evangelizar al incrédulo para que Dios sea glorificado en todo. Haciendo esto, hermanos, estaremos cumpliendo su propósito en relación con este mundo y con la iglesia misma. Dios sea glorificado en la iglesia. Amén. Amén. El Señor siga obrando gracia sobre gracia en cada uno de ustedes. Desde aquí, un abrazo y amor fraternal para con todos ustedes.